Por ejemplo, otra de las cosas que recomiendan mucho estos países para una mejor longevidad y una mejor salud, ellos comen el pescado crudo. Otra cosa no, pero expresar mis emociones, mis sentimientos y eso, vamos, si me tengo que poner a llorar aquí ahora mismo, lloro como una magdalena. O sea, una persona cuando enferma suele ser porque tu cuerpo tiene un alto grado de toxicidad, ¿no? Y antes de entrar en un proceso de medicación, hacer un proceso de desintoxicación. El sushi se hace con azúcar. Hay que aprender a ser flexible en vez de rígido, blando y no tan duro, y más como el agua y no tanto como el fuego. ¿Hace cuánto que no te aburres, Jessica? No sé, nunca me aburro. Exacto, porque realmente en el momento en el que nos sentimos aburridos, estamos con el móvil o cogemos algo que nos haga entretenernos, que no nos haga pensar. ¡Buah! Segundo podcast, segundo vídeo, segundo episodio. Y fíjate, no confiabas, pero aquí estamos de nuevo. Y aquí está otra vez Jessica con el hashtag Yes en inglés. ¡Se cumplió! ¡Sí! Muchas gracias, chicos. Así que ha decidido Jessica volver. De hecho, estamos grabando esto 2 días después de haber publicado el vídeo. Y justamente Jessica todavía sigue por aquí con nosotros en Galicia. Y vamos a aprovechar, Jessica, bueno, el que acaba de llegar, el que no conoce a Jessica, por favor, mírate el primer episodio y ahí pues vas a poder conocer mucho más en profundidad a Jessica y conocer el por qué está aquí con nosotros en el podcast. Bien, pues va a ser esto un poco como una especie de unión, de nexo al podcast anterior. En el podcast anterior hemos hablado de qué hábitos tiene el 1% de las personas en el mundo que tienen altísimos niveles de energía. Y digamos que esto va un poquito ligado porque vamos a dar 5 hábitos, 5 cosas, 5 normas, 5, digamos, cosas que hacen las personas que consiguen una alta longevidad. Que como bien recuerdas, en el primer vídeo y en el primer episodio hablamos de esas personas que llegaban a vivir 100, 120 años en muchas zonas del mundo, ¿no? Entonces, bueno, hemos decidido, Jessica y yo, plantear esto en 5 puntos. Así que, Jessica, antes de nada, antes de empezar, ¿cómo te encuentras? Muy bien. ¿Cómo estás? Con mucha ilusión, muchas ganas. Al final es lo que hablamos, ¿no? en el anterior podcast, que al final somos personas que lo que hacemos es difundir la salud, tanto en los hábitos como en la alimentación como en el entrenamiento. Así que me siento muy a gusto y con muchas ganas de poder aportar mucho más a la comunidad. Muy bien, Jessica. Bueno, Jessica, antes de empezar con los 5 hábitos, con los 5 puntos que vamos a tratar hoy que tienen las personas más longevas, que lo decíamos en el podcast anterior, tú tienes 26 años, yo tengo 27 años. ¿Qué pasa, Jessica? ¿No te gusta cumplir años? No, sí, me encanta, pero es cómo suena el 26, suena bastante fuerte. Porque ya. Sientes que estás más cerca de los 30 que de los 20, ¿verdad, Jessica? Y no... Ya se me han alejado los 20, ya. A ver, si hay alguien que nos esté viendo que tenga esa misma sensación, por favor, cada año que cumples es para alegrarse, Jessica, es para sentirse uno más sabio. Si yo me alegro, si yo pienso, madre mía, o sea, si la Jessica de 20 años supiese todo lo que yo sé ahora, o sea, a mí me encanta cumplir años, pero es como, ostras, ¿cómo suena? O sea, que hace días fue mi cumpleaños, entonces como que todavía no me habitúo a que me digan 26 años, entiéndeme, déjame que todavía lo vaya asimilando un poco. Una persona de 20 años todavía le queda 6 años por sufrir, Jessica, todo lo que has sufrido. Ya lo he pasado, gracias. He aprendido mucho. Me refiero aquí a que todos hemos sufrido, ¿no? O sea, el Alay que tenía 20 años con los 27 de ahora, son 7 años al final de aprendizajes y detrás de cada aprendizaje hay un poquito de sufrimiento, ¿no? Sí, Entonces, detrás de cada año cumplido hay un poquito de sabiduría. Así que, Jessica, vamos a empezar un poquito. Venga, va, que me he ido y que me voy, pero me encanta irme. Mira, Jessica, antes de tratar los temas que habíamos comentado, los 5 puntos que vamos a tratar hoy, me gustaría traer una cosa que hablábamos en el podcast anterior, de que estabas pensando a dónde mudarte, que Barcelona, Tenerife, Málaga, el norte de España, sé que has estado también por Bilbao, Galicia. Bueno, para los que nos estén escuchando de España, pues más o menos ya le darán un contexto y un significado a cada ciudad. He estado por arriba, por abajo, por el medio. Madrid no lo recomiendo tampoco, es igual que Barcelona. Pero sin playa, encima sin playa. Y encima sin playa. Lo único que sí que es verdad que el centro es un poquito más limpio. Entonces, Jessica, te traigo un estudio por aquí que dice que los mejores países para vivir en el mundo son Japón y Suiza. Y que curiosamente son los países con las zonas azules
más longevas del mundo. Las zonas azules, recordemos para la gente que no lo sepa, son las zonas donde residen las personas más longevas, ¿no? Y hablando hoy de longevidad, quería traerte este estudio. Entonces, este estudio, digamos que saca un poco en contexto, o sea, saca un poco en conclusión, mejor dicho, que estas zonas longevas, aparte de que tienen un montón de cosas detrás, al final todo tiende a ser multifactorial, pero habla principalmente del aire que se respira. No sé si tú esto tienes alguna experiencia que nos quieras contar, pero ha habido una experiencia que me ha marcado muchísimo y que me encantaría comentarles a las personas que se están escuchando, pero si quieres te doy a ti primero la voz. Ya me has dejado a mí con la curiosidad también. Mira, yo he residido toda mi vida en Madrid, principalmente toda mi vida en Madrid, y al final tú cuando estás en una gran ciudad, tú te has acostumbrado, ¿no? Es como todo. Al final, cuando tú estás en ciertos niveles de estrés, por ejemplo, que nos ha pasado a todos, tú toleras esos niveles de estrés. Es como que tu cuerpo tolera muy rápido cualquier cosa, por muy tóxica que sea para tu cuerpo. Bien, pues yo he vivido toda mi vida en Madrid y al final el hecho de viajar un poquito, salir fuera ciertos días, ciertas semanas, pues al final es como que el cambio no es tan radical como para que tu cuerpo lo note. En 2022 me decidí venir aquí a vivir en Galicia, aquí en Cangas. Me vine a vivir enero, febrero y marzo. Pero no a vivir, no me trasladé para vivir. Yo realmente seguía viviendo en Madrid, solo que me vine aquí una temporada para preparar una formación. Bien, estuve viviendo aquí y pues bueno, pues lo que hemos contado y lo que vamos a estar contando, un entorno súper salvaje, un aire totalmente limpio. Aquí en Cangas creo que somos 10.000 personas las que vivimos aquí. Si no lo sabes. O sea, es un pueblo súper, súper pequeño y súper, súper rural. Prácticamente no hay personas, prácticamente no hay coches. Es algo, vamos, a mí me gusta describirlo como que, fíjate, siempre aparco en el mismo sitio. O sea, y es gratuito. O sea, con eso te lo digo todo para que te hagas una idea. Tú imagínate esto, aparcar en el mismo sitio 2 días seguidos en Madrid y Barcelona es prácticamente imposible, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez que saques el coche y cuando vuelvas está en el mismo sitio o no? Sí, me ha pasado, sí. O sea, ostras, eso sí que es un milagro. Sí, o sea, aquí el único día que no he conseguido aparcar en el mismo, digamos, en la misma zona es en una fiesta que hubo aquí en Carnaval y tal, que se reúne un poquito de más de gente. Entonces, volviendo, que me voy un poquito, cuando yo decido volver a Madrid, yo vuelvo en aeropuerto, en avión. Y cuando yo aterrizo en Madrid y salgo del aeropuerto, literalmente huelo toda la contaminación. Y noto cómo se me carga toda la nariz y todos los pulmones y literalmente sentía cómo me agobiaba respirar ese aire, ¿no? Ese aire que muchas veces todos los que viven en el sur de Madrid y cuando tú te acercas al centro de Madrid, tú desde fuera, mientras te acercas en coche, ves una montaña de polución sobre Madrid, lo ves gris literalmente. Pues sentí un poco esa sensación, ¿no? Y justamente es algo que yo siempre me he replanteado hasta qué punto. O sea, obviamente esto tiene que estar afectándonos a nuestra salud, pero realmente luego cuando nos vamos a estas zonas tan longevas, el aire que respiran es súper limpio, pero es que no es en cualquier zona, porque el aire limpio en estas zonas se cumple esa zona azul en un punto en concreto. ¿En qué puntos? En zonas donde las alturas son elevadas y donde el aire tiende a ser un lugar fresco, es decir, no son lugares cálidos, que justamente es lo que nos pasa aquí en Galicia, es la zona donde yo me he mudado. O sea que aquí mucho calorcito no hace más bien fresco. ¿Aquí en Galicia? Claro, a ver, depende de qué parte de Galicia, pero en esta parte donde yo me he mudado, el lugar es fresco realmente. O sea, aquí en verano, por ejemplo, las temperaturas más altas que puedes alcanzar, 27, 28 grados. Ostras, es que bien. Y tú, por ejemplo, cuando has venido aquí no notas ese aire limpio. Quizás tú, al ser de Barcelona, no has llegado a notar quizás esa carga de polución. Claro, es que, o sea, yo lo que creo que... Es decir, yo, por ejemplo, yo no he llegado aquí y he dicho, ostras, ¿cómo no noto? Pero yo también entiendo que yo, por ejemplo, no vivo en el centro de Barcelona, como tú a lo mejor sí que vivías en el centro de Madrid, y también es cierto que yo pienso que al estar cerca del mar, que nosotros tenemos el mar, también es como todo más abierto, que no es a lo mejor tú que estás como en el centro de Madrid y que encima, o sea, no tienes mar. Nosotros al final, al ser mar, yo creo que aunque estemos en Barcelona, no se nota tanta carga. También es cierto que yo soy una persona que no me muevo nada por el centro de Barcelona. Y donde yo he notado más la diferencia sí que es, por ejemplo, yo soy mucho de irme de excursión con mis padres y me voy mucho a Huesca, ahí a la zona de, bueno, por el Pirineo aragonés y tal. Y entonces yo sé que noto mucho cuando respiro el aire de allí, o sea, las primeras horas es como, ostras,
el aire es tan puro que es que hasta me cuesta respirar, ¿sabes? Es como, entra como tan suave que es como, ostras, al principio lo notas y luego al volver otra vez a Barcelona sí que es como que dices, vale, o sea, este es el aire cargadito al que estoy acostumbrada. Y sí que es verdad que allí se nota como más puro y que te entra directamente al pulmón. O sea, desde aquí a Barcelona no lo noto tanto, pero por ejemplo de Barcelona al Pirineo Aragonés sí que lo noto un montón. Me encanta. Otra de las cosas antes de seguir tratando, porque estos son temas que a mí me parecen súper interesantes y que creo que a mí me generan un efecto wow. Cuando yo las escucho, cuando yo las leo, cuando veo los estudios o la encuentro en los libros, lo voy apuntando por aquí en mis mapas mentales. Por ejemplo, otra de las cosas que recomiendan mucho estos países para una mejor longevidad y una mejor salud es, ellos comen las proteínas, el pescado crudo, es decir, sashimi, el sushi en este caso, pero no el sushi como el que sea el comercial. Entonces, no sé si tú tienes alguna experiencia del pescado crudo, porque creo que a ti te gusta el pescado crudo. A mí me encanta. Es decir, o sea, incluso alguna vez mis padres me han echado como la bronca, por decirlo de alguna manera, porque yo soy la típica que yo me compro un filete de salmón, por ejemplo, ¿cómo se dice?, del mercado, es decir, que no es de pescadería hasta que ya viene como envasado, sino que tienen ahí el salmón y le digo, pues 4 filetes y me lo parten. Y a mí me encanta comérmelo así, tal cual. O sea, sin a la plancha ni nada, sino así crudo. Y me dicen, no, hombre, que eso tienes que congelar, lo que tiene no sé qué, que tiene no sé cuánto, pero a mí me gusta. Así que es verdad que ahora pues no me lo tomo así, o sea, lo primero lo congelo, luego lo descongelo y tal. Pero sí, me encanta. O sea, a mí me encanta el pescado crudo. Me gusta cocinado, pero por ejemplo, me encanta también crudo. Y he probado, por ejemplo, 2 tipos de sushis. He probado el típico sushi que es pues el comercial que te venden y tal, y luego por ejemplo he probado el sushi, que sí que es verdad que es de un sitio mucho, el precio se nota que es más elevado, pero tú ves el color del pescado y se nota una barbaridad. Te estoy hablando que lo normal, hoy en día pagas, puedo decir precios, ¿verdad? No hay problema. Porque va a ser un problema, Jessica. Algún día me gustaría hablar en este podcast, bueno, algún día no, hablaremos sobre dinero también. Claro, es que hoy en día también hablas un poco así de dinero y es como, pero bueno. El resumen, que tú, por ejemplo, vas a un buffet y que te puede costar 20, 25 euros, ¿no? O normalmente un fin de semana. Y, por ejemplo, este buffet era el menú, o sea, un buffet que había que encima las piezas no era un buffet libre, sino que eran unas piezas limitadas, costaba 90 euros el menú. Claro, es como, vale, lo voy a comer una vez, son 90 euros, pero es que tenías que ver el color de ese atún, o sea, encima te decían de qué eran, de partes de diferentes del atún, de que si el cuello, que si no sé qué, no sé cuándo. Tú veías el atún y decía, es que yo nunca he visto un atún de este color, o sea, la carne, ni el salmón, ni nada, o sea, todo tenía un color que se notaba que era súper salvaje, que no es como el que nos venden, que se nota pues que seguramente el pescado sea de piscifactoría porque al final también es más económico. Yo, o sea, no soy experto en esas cosas de lo del pescado salvaje, sobre todo, o sea, al comerte el pescado crudo, perdón, pero sí que he leído y he visto varias cosas de que tienen ciertos procesos porque puede darte un virus que tienen que suele ser bastante peligroso y demás, así que una precaución para esas personas que nos estén escuchando de que lo tienen que congelar primero. O sea, sé que tiene ciertos procesos, pero ahora mismo no sé si tú estás segura de cómo es ese proceso. Pero sé que tiene cierto proceso el pescado crudo. Yo lo cuento aquí, o sea, yo también he consumido pescado crudo, pero no directamente de hacer yo el pescado crudo, sino en un sitio donde ya te dan el pescado crudo. ¿Me explico? Sí. O sea, por ejemplo, a ver, en este caso, a mí lo que me dijo la chica de la pescadería y tal es que si no lo iba a cocinar como tal, sino que me lo iba a comer crudo, que lo congelara. Que lo congelase y al día siguiente, cuando ya estuviera congelado, que lo dejase descongelar y entonces que me lo comiese. Exacto. Pero entiendo que cada uno pues tiene aquí su proceso. Vale. Otra cosa y otro hábito que me encanta de estas zonas azules, Jessica, es eliminar las toxinas antes de un tratamiento médico. Es decir, con esto quiere decir que, por ejemplo, estas personas, o sea, una persona cuando enferma, generalmente es suele ser porque tu cuerpo tiene un alto grado de toxicidad, ¿no? Y antes de entrar en un proceso de medicación, hacer un proceso de desintoxicación. Vale, me cuadra. ¿Me explico? Sí, es decir, porque tu cuerpo tiene un grado alto de toxicidad, entonces cura esa toxicidad, purifícate, desintoxícate y entra en el tratamiento médico para comprobar si luego es necesario ese tratamiento médico, porque muchas veces el cuerpo cuando enferma es tras esa alerta de alta toxicidad. Entonces, que muchas veces en un proceso
de desintoxicación, ya te estarías quitando, por ejemplo, quizás el tratamiento médico, que todos los medicamentos, por ejemplo, tienen, la mayoría de ellos, hablando de medicamentos de farmacia, medicamentos que vienen de fábricas, tienen disruptores endocrinos, Sí. que los disruptores endocrinos directamente se sabe que afectan. O sea, eso está estudiado A nuestra salud, ¿no? sí, a nuestro sistema endocrino y a nuestras hormonas. De hecho, hay un estudio muy famoso que se hizo con ranas masculinas, y se expuso a estas ranas a disruptores endocrinos y se vio cómo se feminizaron. Es decir, bajaron sus niveles de testosterona y aumentaron sus niveles de estrógeno. Entonces, para que la gente lo sepa, que muchas veces cuando enfermemos es más interesante pues ver qué puede estar intoxicándonos, ¿no? Por ejemplo, una señal de cuando nuestro cuerpo está intoxicado es la lengua por la mañana. No sé Sí. si creo que esto tú también lo... Sí, pero explícalo, que es súper interesante. O sea, el tema de la lengua, por ejemplo, cuando... esto nos pasa a todos, por ejemplo, cuando cenamos algo que no es saludable. A mí, mira, de hecho me pasó en Madrid hace una semana. Yo llevaba como 4 o 5 meses sin ir al sushi y se dio el contexto y fui a un sushi con un amigo. Y al día siguiente yo me encontraba fatal, fatal, o sea, en el sentido de dilatado, ¿no? Lo que hablábamos en el... Del arroz. Bueno, era un poco del todo, del arroz, del azúcar, del arroz que le echan al sushi, porque, es decir una cosa, la mayoría de las personas quizás no lo sepan, pero el sushi lleva arroz, o sea, se hace con arroz. O sea, se hace con arroz. Claro que se hace con arroz, Alain. Se hace con azúcar. Sí. Porque para que sea capaz de mantener esa contundencia y esa dureza, le echan azúcar. Sí. O sea, chicos, yo tampoco lo sabía. Yo siempre que iba al sushi decía, no pasa nada, digo, si esto es sano, y me comía ahí 40 piezas por lo menos. Y yo recuerdo que me lo explicó Alay, que me dijo, oye, Jessica, mira, que he estado viendo esto y tal, ¿tú sabes que el sushi, o sea, el arroz del sushi se hace con azúcar? Y yo, ostras, no me digas eso. Y sí, efectivamente lo miré y en las recetas tenía el azúcar, porque es que si no, no queda apelmazadito como queda. O sea, nunca nos hemos preguntado en verdad, oye, ¿cómo es que queda apelmazadito? Yo pensaba que lo hacían de alguna manera, tipo un tipo de cocción o algo. Y pues nada, chicos, calorías de más que nos estamos metiendo. Claro, tú metes ahí en MyFitnessPal arroz no sé cuánto, salmón no sé qué, sí, pero luego añadir ahí la azuquita también. Exacto. Y entonces, al día siguiente, yo me levanto con la lengua, y me levanto con la lengua, de eso que te levantas con esta capa de mucosidad sobre la lengua, pues lo normal es que si tu cuerpo no tiene un grado de intoxicación, eso no lo vas a tener por la mañana. ¿Por qué? Que puedas tener un poquito, ¿no? Yo qué sé, por los alimentos. Sí. Al final expulsamos tanto por la orina como por el sudor. Exacto, al final el cuerpo es una máquina de desintoxicación. Por la orina, por el sudor, por el olor. El mal olor, por ejemplo, es otra señal, ¿sabes? O el olor del sudor. Pero en sí, este caso... o los gases, por ejemplo, que puede ser una mala digestión también. Exacto. Entonces, si tú no te has alimentado bien, tu cuerpo se está desintoxicando, porque si no se muere. Entonces, por la mañana, si tú te levantas con la lengua con esa capa de mucosidad o con una alta capa de mucosidad, eso es una señal de que lo que has hecho el día de antes has comido tóxicos. Sí. Entonces, elimina esos tóxicos. Pues, Haz que tu cuerpo, porque al final todo ese proceso de desintoxicación, ¿qué es lo que hace a tu cuerpo? Le hace gastar un montón también de energía, lo desgasta. sí, que lo que hablamos con lo de mucosidad, que se refiere a la, y pues aquí se está pensando ahí como la capa de mocos, o sea, es simplemente como la lengua, por las mañanas, como al final de la lengua y tal, es como que hay como si fuese una capita como así como un color que puede ser, yo qué sé, pues marroncita o como un poco verde o como un poco amarillenta, que es lo que produce el mal aliento. Tú levantas por la mañana y te huele mal aliento, ¿por qué? Porque te vas a notar que tienes la lengua pues como seca, como un zapato, así como que dices, ostras, me apetece lavármela con el cepillo de dientes, ¿sabes? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Porque muchas veces lo que nos pasa es que cogemos y lo que hacemos es beber agua y lo que estamos haciendo es tragarnos los tóxicos, y lo que tenemos que hacer es cepillarnos la lengua para esos tóxicos, eliminarlos, expulsarlos, no te los vuelvas a tragar otra vez, con lo que le ha costado a tu cuerpo subirlos hasta la lengua para expulsarlos. Exacto. Y por último, antes de entrar en materia, Jessica, aunque ya estamos dentrísimo de la materia, pero a mí hay una cosa que aquí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y estas zonas dicen mucho que hay que aprender de la mujer. Me gusta. Y te voy a leer aquí, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, que son los puntos fuertes de una mujer
y que todos los hombres deberíamos aprender, porque yo realmente me he sentido muy identificado con ellos y lo he notado como una enseñanza. Así que para todos los hombres que nos estén escuchando, y por supuesto también las mujeres, porque pues bueno, todos creo que tenemos que aprender, pero sobre todo, principalmente los hombres, vamos a ver si tú estás de acuerdo en que los hombres, que esto vibra con las mujeres y que no vibra con los hombres, y que por ende debería también vibrar con los hombres, porque esto son cosas muy interesantes, ¿no? Aquí se propone a que hay que aprender a ceder y no luchar, porque la mujer es la que cede en los momentos difíciles y en los momentos duros y en los momentos de tensión, es la que cede y la que no está ahí constantemente queriendo luchar y queriendo aferrarse a algo o a una idea. ¿Tiene sentido para ti, Jessica? A ver, yo pienso o sea, quitando la generalización, ¿no? O sea, que al final como que metamos a todo el mundo en el mismo saco, cada persona es un mundo. Pero es que claro, estás hablando con una chica, en este caso conmigo, que yo he sido bastante guerrera en el sentido de que soy bastante... Lo estaba pensando mientras lo digo, Entonces, claro, exactamente a Jessica, más luchadora que ella no conozco a nadie. Entonces, claro, o sea, yo tengo que ser sincera, o sea, yo soy honesta con vosotros y contigo, que, o sea, yo siempre he sido una chica que me ha costado bastante ceder, es como que siempre soy súper cabezona y como que estoy ahí. Pero era como lo que hablábamos en el otro episodio, lo del perro, ¿recuerdas? Que hablábamos, o sea, estábamos diciendo que había un perro que no paraba de ladrar y al final un hombre le preguntó a su dueño, oye, ¿por qué no deja de ladrar tu perro? Y le dijo que tenía un clavo en el culo, es decir, lo tenía clavado y le dolía muchísimo. Y dijo, ostras, ¿y por qué no se levanta y deja de ladrar? Porque estaba llorando literalmente. Y dijo, pues mira, dice, pues si no se levanta es porque tanto no le duele. Entonces, pues esto lo mismo, ¿no? Al final, yo creo que las personas aprendemos a ceder cuando sufrimos tanto, llegamos a tal punto de sufrimiento que al final dices, mira, o sea, cedo. Y yo sí que es verdad que este último año he aprendido más a ceder, pero me ha costado el hecho de dejar de luchar, por decirlo de alguna manera. También es verdad que hay que aprender cuándo hay que dejar de luchar, pero volviendo otra vez al tema, que lo siento, yo también me voy un poco, eso, pues a ceder, sí que es cierto que por lo general, por lo que yo he visto, por lo que yo he vivido, las chicas solemos ceder más, pero es como, yo pienso que es, no sé. Yo generalmente sí siento que la mujer cede más y que no tiende a luchar tanto, generalmente. O sea, obviamente hay excepciones. Y obviamente ceder conlleva un nivel de conciencia bastante elevado porque conlleva aceptación, conlleva entender el contexto a la persona que tienes delante y eso no es fácil, o sea, eso hay que tener mucho desarrollo personal para ceder y personalmente creo que las mujeres ese hemisferio izquierdo y esa inteligencia emocional generalmente a mí la experiencia me dice que lo suelen tener bastante más desarrollado que el hombre. El hombre es como de siempre, es el que ha querido ir a luchar, el que no quiere soltar, el ego masculino, ¿no? Es como... Me cuadra esta idea y me siento que todo hombre debería aprender mucho de esta idea de ceder un poquito más en los contextos que haya que ceder, aceptar y no luchar muchas veces tanto. Me lo apunto yo también para aprender. Venga, vale. Vamos con la segunda, Jessica. Esta yo creo, vibra contigo bastante y me vas a decir que sí. Hay que aprender, como lo hacen las mujeres, a expresar y no reprimir las emociones. Yo sí, yo eso, vamos. Otra cosa no, pero expresar mis emociones, mis sentimientos y eso, vamos. Si me tengo que poner a llorar aquí ahora mismo, lloro como una magdalena. Si eso, o sea, yo para eso, sí. O sea, algo que yo creo que me define mucho y que mucha gente me dice es que yo soy como soy. O sea, para bien o para mal, soy como soy. Que si me enfado, me enfado. Que si lloro, lloro. Que si río, río la que más. Que si tengo que estar triste, también. Pero sí que es cierto que yo pienso que ese lado emocional las mujeres lo tenemos. O sea, pero tanto yo creo que para bien... o sea, para bien como para no tan positivo, pero de todo se tiene que aprender y hay que buscar ahí el punto intermedio, pero es cierto, lo veo muy bien. El tercer punto, dice Jessica, ser tolerante y paciente y no ser orgulloso y cargado de prejuicio. Eso también he tenido que aprender yo. O sea, yo soy sincera, o sea... ¿Cómo vibran estas cosas con Jessica, eh? Le hace estar en silencio, chicos. O sea, es que aunque sea mujer, yo lo reconozco, quiero decir, a mí estas cosas me han costado mucho y me ha costado mucho sufrimiento, como estábamos hablando anteriormente. Pero sí que es cierto que al final, o sea, tampoco te queda otra. O sea, o aprendes y lo aceptas o sufres. Entonces... ¿Lo veo bien? Lo veo perfecto. ¿Que tengo que seguir haciéndolo? También, pero... Vale, Jessica, rápido, de sí o no. ¿Te consideras una... O sea, va sin argumentación detrás. ¿Te consideras una persona tolerante?
Sí. ¿Te consideras una persona paciente? Sí. ¿Te consideras una persona orgullosa? No. ¿Te consideras una persona cargada de prejuicio? No. Vale, y estas 3 siguientes las digo en 3x1. En oferta estamos hoy, 3x1. Hay que aprender a ser flexible en vez de rígido, blando y no tan duro, y más como el agua y no tanto como el fuego. Me encanta. Resuena mucho conmigo, sí. ¿Sí? Muy bien, Jessica. Hay una frase que me gusta mucho de nuestro grandísimo maestro que tuvimos por aquí alguna vez sobre el plano de la Tierra, y es Bruce Lee, que decía, be water, my friend. Que decía, sé como el agua, amigo, ¿no? El agua tú lo pones en un vaso y coge forma de vaso, lo pones en una bañera, coge forma de bañera, y pongas donde lo pongas se amolda eso, ¿no? Pues va un poquito eso, flexible en vez de rígido, blando y no tan duro. Bueno, Jessica, vamos a entrar un poquito a tratar los 5 puntos que hemos hablado, ¿vale? Vamos a hablar de los 4 vacíos y luego vamos a hacer una de regalo, es decir, son 5 pero es un 4 más 1, ¿vale? Tratamos los 4 vacíos, Jessica. Los 4 vacíos dicen que ayudan a tu longevidad. Entonces, el primer vacío dice que para conseguir o ir en esa idea de longevidad, tienes que tender a tener una mente vacía. Una mente vacía quiere decir que es una mente fuera de la preocupación. Es una mente que no vive en el futuro ni vive en el pasado. Es decir, vive en el presente. Es una mente que no está llena de ira, no está llena de miedo, ni está llena de orgullo. ¿Qué piensas de esto, Jessica? ¿Piensas que la mente, cuando está cargada de emociones negativas, tú crees que esto va en contra de la longevidad? Sí, totalmente. O sea, al final es lo que hablábamos también en el anterior, que hablábamos del tema del cortisol. O sea, tú al final, cuando estás pensando en el pasado o en el futuro, ¿qué tranquilidad tienes? O sea, al final pensar en el pasado te genera depresión y pensar en el futuro te genera ansiedad. Es decir, al final... De hecho dicen que la explicación de la depresión y la ansiedad, Sí. o sea, es esa. Yo no soy ningún psicólogo profesional, pero sí que lo tengo escuchado y leído. Sí, además, o sea, bueno, sí. O sea, que yo este año que me he empapado de eso, de desarrollo personal, sobre todo muchas cosas psicológicas y tal, eso, o sea, yo lo he aprendido muchísimo, y es cuando más he sido consciente de la importancia de vivir en el ahora. Mira, un libro que me leí que me he leído que me gustó un montón es El poder del ahora, y, o sea, es una pasada de libro, a mí me gusta muchísimo, que lo recomiendo, por cierto, y habla de eso, de la importancia de vivir en el momento presente. Y yo lo veo, vamos, 100%. Mira, Jessica, yo no sé si estás de acuerdo conmigo con esto, pero creo que la mente vacía es algo que hay que entrenar. Y al final es como todo, y creo que una vida llena de, digamos, de tranquilidad, de paz, de éxito, de felicidad, creo que hay que ganársela, y creo que a uno no le llega porque sí, y creo que eso va ligado con el compromiso que tienes tú con tu desarrollo personal. Es decir, con el prisma de cómo te tomas las cosas, con el compromiso de cómo afrontas cada día cada cosa. Es decir, ¿tienes un problema? Ostras, ¿lo estás afrontando como un problema o como una situación de aprendizaje? Como una situación de desarrollo, como una situación de, ostras, quizás esto es un nuevo nivel que tengo que pasar para poder ser un poquito mejor, para ser un poquito más sabio, para ser un poquito más consciente, ¿no? ¿Cómo lo estoy afrontando? ¿Cuál es el compromiso? ¿Cada día estás aprendiendo un poquito más? Bueno, no cada día, ¿no? A lo mejor no todos los días puedes aprender algo, pero sí que todos los días puedes estar desde la posición del aprender. Sí. Porque no, aprender no simplemente es a través de escuchar un podcast o a través de leer un libro, sino todo es un aprendizaje realmente. Allá donde te estés alterando, allá donde te estés enfadando, allá donde te estés agitando, allá donde haya enfado, allá donde haya cualquier emoción negativa, es una oportunidad de desarrollo, es una oportunidad de aprendizaje. Es un momento para parar y quizás decir, ostras, ¿qué puedo aprender de esta situación, ¿no? Creo que muchas veces hemos confundido lo que puede ser el aprendizaje, que parece que simplemente es un libro, y que todos deberíamos tener el tiempo para leer 15-20 minutitos al día o estudiar 15-20 minutitos, pero bueno, puedo entender que no apetezca a ciertas personas y que no estés en un punto que te apetezca comprometerte en este punto, pero yo creo que
se puede estar siempre desde el aprender, ¿verdad? Sí. Creo que todo... O sea, si yo tuviese como que resumirlo de una manera, por ejemplo, que yo sobre todo este año he aprendido mucho y sigo aprendiendo, porque es lo que estábamos hablando, o sea, yo puedo decir, sí, o sea, hay que vivir desde el presente y no hay que dejar, o sea, no hay que vivir ni en el pasado ni en el futuro, pero yo soy la primera que todos los días se lo recuerda, quiero decir, a mí muchas veces me pasa que, a lo mejor, sobre todo me pasa con el tema del futuro, ¿no? De los proyectos, de tal, no sé qué, me pasa mucho y es como que muchas veces tengo que decir, Jessica, vuelve otra vez al presente, tranquila, tal, o sea que eso es todos los días aprendiendo. Pero lo que comentábamos de que al final la vida es un aprendizaje, yo al final creo que la frase, al menos para mí, sería que dejes de vivir desde la queja, desde el ostras, me ha pasado esto, es que me pasa tal, es que me pasa no sé qué, y tómate las cosas que te pasan en vez de quejarte como una manera, una oportunidad de aprender, como un aprendizaje, como decir, jope, me ha pasado esto, que a lo mejor no era lo que yo quería que me pasase, pero ¿por qué me ha pasado? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo sacar de esta situación? Porque es muy fácil quejarse y es muy fácil enfadarse, porque la queja lo único que te va a traer es enfado, negatividad, pero al final cuando tú coges algo que te pasa que no te gusta y dices, vale, pues me lo voy a tomar como aprender esto, cualquier cosa, lo que sea, y es que te cambia la vida porque es como vives en paz de decir, vale, acepto lo que me ha pasado, voy a aprender y ya está. Y luego parece como que, o sea, ya aquí me voy un poco de tema, pero como que parece como que la vida te está hablando y todo lo que te tenía que pasar te pasa por algo y luego, yo qué sé, en un año o un par de días después te das cuenta y dices, ostras, es que esto me pasó porque vaya experiencia he tenido, como lo que he aprendido, o sea, es increíble. Me encanta. Exacto, hay un discurso muy famoso de Steve Jobs que lo da en una universidad que dice, empieza a contar ciertas historias de su vida y demás que aparentemente no tenían ningún sentido, problemas que le pasaron, pero él dice al final, escuchadlo este podcast, lo buscáis, y dice, une los puntos. O sea, cuando tú ahora mismo los problemas que te están pasando es porque están requiriendo de ti que sigas avanzando, que sigas creciendo, cosa que tú ahora mismo no eres capaz de ver, ni yo soy capaz de ver, pero cuando hayan pasado unos años o haya pasado un tiempo, unirás los puntos y entenderás que cada problema, cada situación tenía que estar ahí. Y esto yo te lo cuento, bueno, y Jessica también ha tenido enfermedades y has pasado por momentos de salud muy difíciles, yo también personalmente, y yo, por ejemplo, en mi caso, ostras, bueno, esto es para otro tema, que nos vamos demasiado, pero incluso en una enfermedad muy grave como a mí me pasó, yo entiendo ese punto, acepto ese punto y entiendo que era necesario, por mucho dolor que hubiese, para hoy ser lo que hoy soy y hoy poder estar aquí sentados, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente, Jessica. El siguiente dice, habíamos dicho 4 vacíos, el primero hemos dicho mente vacía y el segundo punto dice estómago vacío. Ostras, hablando de ganancia de masa muscular, de salud, y decimos que estómago vacío. Lo comentábamos un poco en el primer podcast, y un poco el estómago vacío se refiere a que hoy en día, por ejemplo, está ya más que demostrado que ya no comemos por hambre real, ya comemos por emociones. Es decir, no sé si alguien ha sido capaz de fijarse, pero yo hoy mismamente me he dado cuenta, y por mucho que sea consciente de esto, me sigue pasando. En el momento en el que estoy abrumado, abrumado porque hay un exceso de trabajo, tu cuerpo está, tu cerebro está saturado de pensar, o estás cansado físicamente, es como que te apetecen ciertos alimentos, ¿no? Te decía antes, ostras, me apetece un poco de chocolate. ¿Pero por qué me apetece chocolate? Sí. Por esta emoción. No es porque tenga hambre, ¿no? Entonces, ostras, ¿por qué te apetece ir a comerte ese dulce? ¿Por qué te levantas a la nevera y abres la nevera? ¿Por qué abres la despensa y coges ese alimento? En el 90-95% de los casos, por dar una estadística para que se entienda, realmente es por una emoción que hay detrás. Es una emoción lo que te mueve. ¿Por qué? Porque tú y yo hoy sabemos que esa necesidad del hambre ya la tenemos cubierta. Tú no estás preocupada, ni yo estoy preocupado porque mañana no vayas a comer, ¿verdad? No. Entonces ya comemos por apetito. Esto hay un libro muy famoso que me gusta mucho, que se llama El cerebro obeso, y lo explica ahí mucho mejor. Eso no me lo digo. Pero, entonces, esto, estómago vacío, Jessica, para diferenciar el hambre y el apetito. Seguro, conocemos personas, los dos, que le mueve mucho, o sea, le puede el apetito, esa emoción, y le puede el alimento y la comida. Entonces, es hasta qué punto, porque determina, o sea, tú imagínate, estábamos aquí bebiendo, Jessica y yo, un té con miel que estaba súper bueno. Entonces tú imagínate que este alimento, esta bebida, me pudiese a mí, es decir, yo no soy capaz de controlarla. Ostras,
imagina, o sea, realmente me siento poseído. Es decir, ¿hasta qué punto es esa pérdida de control sobre mi cuerpo y sobre mis impulsos es beneficiosa en mi vida? No sé si me consigo explicar. Entonces, la idea un poco de estómago vacío es: aprende a tener el estómago vacío para que reconozcas cuándo tienes hambre y cuándo tienes apetito. Cuándo tienes hambre de verdad y cuándo estás comiendo por emoción. ¿Me sigues? Sí, te sigo. Y, bueno, pues también un poquito lo que hablábamos el otro día o sea, el que el hecho de tener el estómago vacío, tú, por ejemplo, si nos quieres contar, tú cuando necesitas momentos muy creativos, o necesitas pensar, escribir, o preparar una idea, o seguir creciendo tu proyecto porque necesitas que toda tu sangre esté en la cabeza, ¿cómo lo planteas? Vale, yo quiero explicar dos cosas, si me lo permites. Una es cuando viví mi época más de ansiedad por la comida. Sí. Y cómo lo llevo hoy en día, por ejemplo. O sea, hubo un momento en mi vida en el que yo tenía un problema en el que no me veía físicamente como realmente era. Es decir, yo me veía en el espejo de una manera que yo no era. Yo tuve problemas con la alimentación. Y yo tenía ansiedad. O sea, yo recuerdo, o sea, ansiedad por comer, es lo que quiero decir. Yo recuerdo que, por ejemplo, yo tenía que ir a la escuela, ir al trabajo, y me lo montaba de tal manera que también pudiese ir a entrenar y estudiar en casa. Pues llegaba un punto que me sentía tan abrumada que lo que hacía era refugiarme en la comida, tener una excusa por la cual no había podido hacer esto o no había podido hacer lo otro, y me refugiaba en la comida. Y yo recuerdo el hecho de tener que ir al gimnasio y tal, y la excusa de no ir al gimnasio era que, bueno, es un tema, pero que me refugiaba con la comida. Y yo realmente no tenía hambre, era como que quería dejar de pensar en todas las cosas que pensaba porque pensaba demasiado en muchas cosas. Exacto. Y el hacerme sentir bien, que era comer. Y entonces ahí tenía muy mala relación con la comida, pero porque la estaba utilizando para algo que realmente no era. O sea, yo lo que tenía que hacer era ocuparme de mis pensamientos, de mis sentimientos y de mis emociones, pero no con la comida, sino hablando yo conmigo misma, o ponerme en manos de un profesional, o lo que sea, o simplemente organizarme mejor. Lo que pasa, claro, cuando tienes 19, 20 años, no es lo mismo que cuando tienes 25, 26, o tienes la experiencia que tienes ahora. Ya no es la edad, sino la mentalidad y las experiencias que hayas vivido. Y, por ejemplo, ahora, en este momento de mi vida en el que yo siento que tengo muy buena relación con la comida, pues yo, por ejemplo, ahora mismo lo que hago es, por las mañanas tengo mi rato de creatividad, que es donde me pongo pues a crear mis proyectos, tanto, yo que sé, ahora, por ejemplo, que estoy ahí con mi página web, o, por ejemplo, yo que sé, si me pongo a crear algún curso, o para mi formación, o incluso para vídeos de YouTube. Claro, yo quiero tener la mente que sea completamente para pensar, y mi hora creativa es pues nada más levantarme. Entonces yo lo que hago es, para que toda la energía esté aquí en mi cabeza, es decir, que toda la creatividad, es no comer, no desayuno. ¿Por qué? Porque, o sea, yo cuando en el momento que yo como, lo que hago es que toda mi energía y toda mi sangre y todo, lo que hace es se va al estómago y empieza a hacer la digestión, digerir la comida y tal. Entonces, claro, yo en ese momento también te pega un bajonazo, porque claro, toda la energía que tú tienes para pensar, para escribir, para tal, la tienes aquí. O sea, la tienes en el estómago para la gente que no nos esté viendo. Entonces, claro, es como, no me compensa, porque entonces encima ya me da el bajón y tal, y ya es como tengo que tomarme un café. Entonces, como no quiero estar dependiendo del café tampoco, es como, vale, pues me levanto, me pongo a tragozar un ratito, y después ya, para una horita más o menos antes de irme a entrenar, lo que hago es desayunar y luego irme a entrenar. Vale, me encanta. O sea, decides priorizar esa hora creativa teniendo toda la sangre al máximo, o toda la posible en la cabeza, sí, y no en el estómago. Exacto. Perfecto. Muy inteligente por tu parte, Jessica. Tratamos el tercer punto. Recuerda que hemos dicho mente vacía, no te preocupes, piensa en el presente, no en el futuro y no en el pasado. Quita la ira, el miedo, y esto va correlacionado con el desarrollo personal y el compromiso de cada uno. Estómago vacío, para aprender a reconocer el apetito y el hambre, para evitar los impulsos por la comida, para reconocerte, para tener más energía durante el día o en ciertos momentos donde quieras priorizar, pues tener momentos de creatividad, o incluso en otros momentos hablaremos de entrar en ayunas, si es bueno o no es bueno, o si es interesante o no es interesante. Vamos con el tercer punto, Jessica. El tercer punto dice, ten la cocina vacía. Ostras, aquí a la gente los vamos a matar de hambre, chaval. Estómago vacío, cocina vacía, y lo próximo que te digo es, ten la cuenta
No. La cuenta bancaria bloqueada y pásame tus ingresos. Venga, un poquito de risa, chicos, que os veo por ahí muy apagaditos. Venga, arriba. Vale, cocina vacía. Cuando hablamos de comida vacía, o sea, cocina vacía, perdón, va a tener sentido para ti y para toda la gente que nos resuene. Nos referimos a dos cosas. En primer lugar, la hora del otro día con un chico que me entraba en llamada, que quería entrar para que le ayudase a entrenar, y me decía, tío, es que vivo con mis padres. Entonces, claro, como vivo con mis padres, o sea, tío, tú te puedes creer, dice, yo, el chico quería adelgazar, dice, tengo las galletas ahí de no sé qué, el bollicao de no sé cuánto, un montón de comida rápida. Tentaciones. Dice, tengo ahí las tentaciones. Y dice, yo me controlo. Y dice, pero tío, tengo el run aquí toda la semana. Y dice, aguanto un día, aguanto dos, aguanto tres, pero es que al quinto ya caigo, tío. Dice, tengo que cogerlo. Y digo, pero es que es verdad, pero eso a mí me ha pasado. Si tienes ahí en la despensa un alimento que sabes que es muy tentativo. O que te encanta. O que te encanta. Lo metes al más fondo, lo escondes y lo tienes aquí, por más que pasen los días. ¿Sabes? Te está hablando todo Te el está rato. hablando, El armario abriendo. Exacto, es como, tío, entonces, para poder evitar eso, no lo tengas en casa. Claro. Esa es la solución. Sí. Entonces me decía el chico, es que me voy a mudar. Me mudo, o sea, ya no estoy con mis padres. De verdad, y se ha mudado. Ah, se ha mudado de Se ha verdad? mudado porque veía que era incapaz. Ostras. O sea, la decisión, y me parece muy valiente su parte, y seguramente que esté escuchando este podcast y desde aquí, no voy a decir tu nombre, pero chapó. Ay. Es que a mí lo que has dicho me ha recordado mucho a mi padre. O sea, mi padre es la típica persona, o sea, él es súper goloso, es la persona más golosa que conozco. Bueno, Sergio también es bastante goloso. Sí, estarían a la par, ¿eh? Sergio, sí. Bastante balón de oro de goloso, ¿eh? Pues sí. O sea, mi padre antes se comía las tarrinas de 1 kilo de helado él solo. O sea, una pasada. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, mi padre siempre, pues eso, ha sido muy goloso y tal, y él no podía vivir sin, o sea, sabiendo que había dulces, era como, me los como y así ya no están. Y siempre así, era como, me los como y así ya no están, me los como y así ya no están. Pero últimamente ha cambiado un montón, pero se ha esforzado, le ha costado años, y es a saber que están ahí, pero no comérselos. Y yo lo veo y le digo, ¿pero tú quién eres? ¿Dónde está mi padre? Pero porque ha cambiado un montón y porque ha dicho, vale, o sea, ¿de qué me sirve saber que está ahí y comérmelo cuando, o sea, luego ya no te sientes bien ni nada? Porque al final eso ha sido más fuerte que tú, ese alimento. En cambio, se siente bien como diciendo, vale, ahora mismo me apetece comérmelo, pero ¿me apetece de verdad o es por ansiedad? Es decir, porque en ese momento te entra apetito. Entonces, ha sabido identificar esas cosas, diferenciar esas cosas, y entonces ahora se lo come mucho mejor. Y a lo mejor un paquete de regalinas, que a lo mejor le duraba literalmente 2 días, pero 2 días, te estoy hablando de 1 kilo de regalinas, ¿eh? Que le regalamos ahí el paquete grande que encima dice, no me compréis nada. Pues ahora a lo mejor, pues yo qué sé, tiene uno desde octubre. Y el kilo, o sea, tú imagínate que digo, al final se te van a podrir, hijo mío, o sea, ya... Vale, una solución, Jessica, para las personas, se me ocurre, a ver, no sé si te ocurrirá a ti alguna mejor, pero por ejemplo, chico o chica que viva con sus padres y sus padres pues les apetece tener esas cosas en casa y que él pues que no tiene solución, él no se puede independizar, ni le apetece, ni se va a independizar por eso, ¿no? Entonces, se me ocurre, mira, habla con tus padres y va a haber un cajón en concreto, una zona en concreto que va a ser para guardar esas cosas. Esas cosas van a ser para ese cajón. Entonces tú no lo abras directamente. Sí, pero ya sabe que están ahí. Sí, pero no lo abras, pero ya no sabes qué hay. ¿Me explico? Ah, bueno, está bien. Sí. ¿No? O sea, no sé, tú imagínate que tus padres no quieren dejar de comprar esas cosas, porque es normal. O sea, yo me he encontrado con un montón de chicos y de chicas que, tío, que a mis padres les encanta. Y mis padres no están en el punto como para entender ni querer dejar esas cosas o aceptar que es para un día en concreto. Bueno, pues se me ocurre que podrías hacerlo de esa manera. ¿Se te ocurre a ti alguna mejor? Es que no sé qué decirte, o sea, yo es que al final, o sea, yo también he vivido en el mismo contexto de este chico y al final yo lo que hacía, en este caso, yo siempre he trabajado desde que tenía 16 años, entonces al final lo que hacía era yo hacerme la compra, yo me compraba pues mis verduras, o sea, todo lo que yo quería comer y al final ellos tenían su cajón con las galletas, las patatas y eso, pero es que para mí era como que eso no existía, o sea, yo lo veía, pero como yo sabía que no quería consumirlo, pues no, entonces yo lo que haría
sería, si lo tuyo está bien para empezar, pero luego poco a poco sería entrenar la mente. O sea, realmente te compensa comerte eso. O sea, que un día que te apetezca, yo lo veo genial. Yo soy la primera que de vez en cuando me como mi paquete de palomitas de colores gigante que me encanta y lo disfruto la que más. Pero soy consciente de cuándo debo comérmelo y que realmente me apetezca. Entonces, yo lo que haría sería entrenar de realmente te compensa con todo el esfuerzo que estás haciendo, con los entrenos que te metes y ya no solo es para físicamente, sino ¿eso realmente te está dando la energía que quieres para tu cuerpo? O sea, ¿qué clase de alimento, qué clase de gasolina, como si fuéramos un coche, le quieres dar a tu cuerpo? Es decir, a un coche le pondrías una gasolina que fuese destilada, bueno, no destilada, esta que viene con agua, que la mezclan y tal, o le darías una gasolina que fuese pura para que el coche te fuera los máximos años posible y que fuera súper bien. Pues yo pienso lo mismo con mi cuerpo. Yo cuando pensaba en darle las galletas y tal, es como, vale, o sea, ¿realmente me está apeteciendo ahora porque es un momento especial y tal y me apetece comérmelo? ¿O me lo estoy comiendo simplemente porque tengo hambre y en vez de hacerme un bocadillo de queso o algo o comerme una fruta, me estoy comiendo esto por ansiedad porque es una galleta que me apetece, que tiene dulce y como es algo rápido me lo como ya? Porque a mí muchas veces me ha pasado también de decir, oye, mira, pues vale, tengo hambre y me apetece mucho comerme las galletas. Pues lo que voy a hacer es, yo que sé, me preparo un plátano con crema de almendra y si después al rato sigo teniendo hambre, entonces vale, me las como porque realmente me están apeteciendo y realmente es por hambre. Pero si yo realmente luego me como el plátano y luego ya ni me apetece porque se me ha ido, pues entonces no era hambre, entonces era apetito. Exacto. Lo que pasa es que hay que estar en ese punto de consciencia, Jessica, claro, es poquito a poco. Ser consciente y bueno, pues me parece muy interesante lo que planteas, que es no, entre comillas, escaquearse y afrontarlo como hay que afrontarlo, que es como, oye, que no vas a ser más fuerte que yo, que esa galleta no tiene que ser mucho más fuerte que tú y que no tiene que determinar pues ni siquiera tu emoción, ¿no? Pero que es poquito a poco, sin prisa. O sea, yo os estoy hablando de un proceso de, y ahora mismo hablaremos de 6 años por lo menos. O sea, que todo es aprender y a través de errores, que es poquito a poco te vas limando. O sea, que no tengáis prisa. 6 años en la era de TikTok suena como al siglo que viene, Jessica. Ya, pero es lo que hay, o sea, no viene de la noche a la mañana. Muy bien, Jessica, me gusta. Y el segundo punto detrás de la cocina vacía, Jessica... Ah, que es verdad, lo de la cocina vacía. Que yo, por ejemplo, que yo, por ejemplo, lo que veo con el tema de la cocina vacía, para mí lo que viene reflejado es porque tenemos la cocina vacía o el frigorífico vacío. Es porque al final, como todos los productos son lo más fresco posibles, al final vamos a tener constantemente la cocina vacía. ¿Por qué? Porque al ser frescos no van a ser alimentos que perduren mucho tiempo en nuestra cocina. Entonces, si tenemos verduras, si tenemos frutas, si tenemos pescado, si tenemos carne, va a estar el menos tiempo posible en nuestra cocina y por lo tanto nuestra cocina siempre va a estar... Ahí está, vacía. Ahí está, esa era la idea principal, Jessica. Lo ha dicho sin mirar, ¿eh? Muy bien. Entonces, ten comida consumible en 2-3 días. Esa sería como la síntesis. Comida fresca, pescado salvaje, carne salvaje, huevos frescos, huevos de corral, frutas, verduras, patatas. Muy bien, Jessica, me ha gustado mucho. Recordemos, mente vacía, estómago vacío, cocina vacía. ¿Y qué me dirías el cuarto punto? ¿Te lo sabes? ¿Te lo puedes imaginar? No. Habitación vacía, Jessica. Evita la habitación vacía. Esto quiere decir que tu habitación, donde tú duermes, esté fuera de exceso de ruidos y que no tenga desorden y que sea minimalista, Jessica. Me encanta. ¿Te encanta? Sí, me encanta. ¿Te consideras una persona minimalista, Jessica? A ver, que aquí entramos en un tema. Sí, porque... Las mujeres no suelen ser minimalistas, hay que decirlo. Al igual que las mujeres tienen un montón de cosas como las que hemos dicho, generalmente... Jessica, es verdad, yo aquí no quiero entrar, yo sé que estamos en un momento difícil para hablar de hombres y mujeres. Sí. Pero minimalistas no soléis ser. No, o sea, tienes toda la razón. Sí que es verdad que hay casos y casos, pero sí que es cierto. O sea, yo, por ejemplo, que yo tengo una hermana que es como mi mejor amiga, y bueno, es mi mejor amiga, literalmente. Y claro, o sea, yo lo reconozco, o sea, yo la quiero muchísimo, pero es que, hija mía, como se compre más cosas, es que no... De hecho, Jessica, me recuerdo una anécdota que me contaste y que tienes que contar aquí. Literalmente estuviste a punto de ser aplastada por ser desordenada. La palabra es cuando... O sea, por acumular muchas cosas. Exacto. Lo contrario a minimalista, ¿cómo es? Acumular cosas, ¿no? Acumulador, acumulista. Sí. Vamos a llamarlo acumulista en este podcast. Si no está en la RAE, lo inventamos. O al menos para esta franja, la palabra acumulista existe. Jessica, explica cómo estuviste a punto de morir. Os lo juro que morir literal no es...
una exageración. No. Cuéntalo, Jessica. Vale. Embóbanos a todos A con ver, tu historia porque esto sigue Jessica viva de milagro. Vale, mira, te voy a robar el vaso para explicarlo un poco, para que la gente lo pueda ver. La gente del podcast, por favor, entrar dentro de... A ver, a ver, la gente del podcast, por favor, a nosotros nos ayudáis mucho si venís a YouTube, así que os lo agradecemos siempre. Vale. Preferible YouTube, pero bueno, si no, pues trabaja un poquito la creatividad. Sí, o sea, imaginaros Jessica va a una hacer litera, ¿vale? Aquí en medio hay una litera, o sea, imaginaros que aquí hay una litera, una cama aquí y otra cama aquí, ¿vale? Pues los dos vasos son... Nos imaginamos una litera, Jessica, ¿no? Vale, pues una litera en medio. Entonces, esto es un armario, esto es otro armario y aquí encima hay Digamos otro que armario. el armario está colocado a la altura de la cabeza, o sea, es una litera, y uno de los armarios a la altura de la cabeza y otro a la altura de los pies. ¿Cierto? Sí, ¿No? exacto. Por cómo yo lo estoy viendo, ¿eh? Sí. Entonces, vale, pues aquí están las literas. Pues yo duermo arriba, pero literalmente arriba, o sea, encima de mi cabeza, tengo aquí, o sea, a 2 palmos, más o menos, pues tengo otro armario. O sea, es un armario, pero que está así, pues en horizontal en vez de vertical. Entonces, pues un día que nos fuimos a cenar y tal, claro, o sea, nos fuimos y cuando llegamos a casa... Vemos que el armario de arriba está completamente, que se había partido por la mitad de todo el peso que tenía el armario y estaba encima de mi cama. O sea que si yo en ese momento hubiese estado durmiendo en mi cama, hubiese muerto aplastada. Yo vi esa foto y además, si no recuerdo mal, creo que a esa hora tú solías estar dormida. Claro, porque yo a las 10:30 estoy durmiendo, lo único que ese día era un día que fui a cenar con mi hermana y tal, y pues estábamos fuera, pero que si yo llego a estar durmiendo en esa cama, hubiera muerto. ¿Y por qué se cayó, Jessica? Vale, pues porque ese armario es súper antiguo, ¿vale? Porque es un armario, sí, es un armario heredado. ¿Y qué pasó? Que, o sea, el armario estaba lleno de ropa. Pero es que encima del armario también estaba lleno de cosas y de juguetes de cuando éramos pequeñas y tal. Y pues nada, pues eso, pues yo creo que fue un mensaje de la vida diciéndome... Porque, a ver, también es verdad, no es por excusarme, pero claro, me mudé de casa de mi madre a casa de mi padre. Casa de mi padre es un poquito más pequeñita, entonces teníamos cosas que estábamos en plena mudanza que había que tirar y no nos habíamos puesto a recoger ni nada de eso. Lo típico que nunca encuentras el momento hasta que la vida te dice... Es el momento, lo que hablábamos, que la vida nos habla. Pues entonces fue el momento para donar muchas de esas cosas y dar el paso. O sea, yo siempre sí que es cierto que he intentado mejorar y en ese momento yo ya tenía poquitas cosas porque mis padres siempre me dicen, hija mía, dice, parece que seas pobre, que tienes 4 cosas. Y pues también fue un momento para convertirme todavía en una persona más minimalista y siempre me ha sabido muy mal tirar las cosas, pero es que no hay que tirarlas, o sea, las puedes donar. Entonces era como, vale, ¿qué no me pongo en mi día a día? Y fue dar, donar cosas, donar un montón de cosas y literalmente, o sea... por poner una exageración, ¿no? Pero tengo 4 sudaderas, 4 camisetas, 4 pantalones y 4 pares de zapatos, por poner una exageración. Pero es que además de quitarme mucha menos energía porque tengo menos cosas en medio y cuando abro el armario está casi vacío, lo que también me ha ayudado mucho es a tomar menos decisiones. A decir, por la mañana, ¿qué camiseta me pongo? Bueno, pues tengo 4, pues la que esté limpia, ¿no? Ya está. O sea, tampoco tengo que esforzarme mucho más. Y eso me ha ayudado muchísimo a gastar menos energía y a el hecho de tener tantas cosas, o parece que mientras más cosas, más energía te quitan. Exacto. Que es muy interesante lo que dices, Jessica, de la toma de decisiones por... Bueno, ya que salen estas cosas, pues por dejarlo como una pincelada de aprendizaje, y es que al final la toma de decisiones, cuantas más decisiones tomes durante el día, pues más energía pierdes, ¿no? Más energía, digamos, más que pierdes, más energía inviertes, ¿no? Y al final el tomar la decisión de lo que vistes, de lo que no vistes, de lo que haces, de lo que no haces, de lo que comes, de lo que no comes, pues al final son pequeñas decisiones que van restando esa energía. Y hay como por ahí estudios de psicología que dicen que realmente estamos preparados para tomar 5 decisiones buenas al día. Entonces, ¿cómo llegas a esas 5 decisiones, no? ¿Llegas con energía o llegas sin energía? Así que nada, Jessica, habitación vacía, fuera de exceso de ruidos y fuera de desorden y minimalista. Esto va a aumentar un montón vuestros niveles de energía y, por lo tanto, la longevidad. ¿Repasamos los 4 puntos antes de pasar al quinto, Jessica? Sí. Hemos dicho mente, Vacía. estómago. Vacío. El tercero, Jessica. Cocina vacía. Muy bien. Y habitación vacía. Muy bien, Aprobado. muy bien, Jessica. Aprobado. Vámonos con el siguiente y último punto, chicos. Jessica, nos conocemos de hace casi 4 años y quiero que me des un poco tu opinión, porque aquí somos personas dispares respecto, yo creo que a este tema.
El siguiente punto dice que hay que estar quieto sin hacer nada. A ver, yo eso lo tengo un poco complicado. Un poco complicado, ¿por qué, Jessica? O sea, yo soy una persona... bueno, mi padre me lleva describiendo Oye, así. Jessica, ¿por qué siempre echas la culpa a tu padre? No es que Oye, echar la culpa. ¿estáis notando que Jessica echa siempre la culpa a su padre? No. Oye, ¿Qué? padre Voy a de decir- Jessica, José, ¿tú qué te parece? ¿Qué te parece esto? O sea, No. sale tu hija, la has educado, has invertido tiempo, energía, dinero, esfuerzo, y está tu hija no en cualquier lado, en el internet. Pero si mi padre ha sido mi mejor maestro, además, que yo lo que iba a decir es que mi padre desde pequeña siempre me ha dicho que soy un terremoto. Y es verdad, o sea, yo me describo así. Soy una persona que me cuesta mucho estar quieta, soy una persona que constantemente está pensando, está súper activa. O sea, yo me voy a dormir y pienso, vale, Jessica, me tengo que dormir, tranquilízate, porque estoy súper nerviosa siempre. Entonces, yo, por ejemplo, he intentado muchas veces, que seguro que va por ahí el tema, meditar. Y yo lo he intentado y hay alguna vez que lo he conseguido y tal y cual, pero yo es que en el momento estoy pensando, por favor, me quiero despertar ya, quiero abrir los ojos, me quiero mover, tengo que hacer cosas porque no lo consigo. Entonces yo esa parte sí que es cierto que tengo que trabajarla, pero soy una persona muy inquieta que me gusta hacer cosas y entonces yo, por ejemplo, que seguro que va por ahí, ¿no? Meditar o algo así, mira, creo que lo estoy viendo por ahí. Entonces, a mí me cuesta mucho. O sea, me cuesta mucho el hecho de relajarme. ¿Y por qué crees que te cuesta relajarte, Jessica? Porque quizás el ir un poco acelerada, ¿no? Pues ¿no crees que, por ejemplo, mira, de hecho, uno de los puntos que comentan las personas muy longevas, mira, lo tengo apuntado por ahí para que veas que no me estoy tirando ningún triplazo por aquí. Uno de los consejos es no apresurarse en la vida, vivir con calma y despacio, evitar las emociones extremas. Sí, yo con calma, o sea... ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por qué crees que te pasa esto? ¿Por qué crees que le puede pasar a las personas? A ver, aparte que te estoy aquí culpando de algo, como si tuvieses algo. No, o sea, simplemente es un punto de reflexión, o sea, que al final todos y que tú me tenemos- cuentes tu experiencia y por qué crees que puede estar pasando esto y que compartamos un pequeño... O sea, al final, mira, lo primero es que todo el mundo tenemos cosas que mejorar. Y yo, desde luego, esa es una de las que yo tengo que mejorar y estoy aquí pues para aprender. O sea, aquí quiero decir en la vida, pero en este podcast también vais a aprender mucho. Entonces, yo, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que me pasa, o sea, no sé si es correcto o no, pero, por ejemplo, estoy en un momento de mi vida en el que me estoy descubriendo tanto y estoy indagando tanto en mí que tengo la necesidad de hacer muchas cosas que siento que no he hecho en otro momento de mi vida. Entonces ahora mismo es como que siento que tengo muchas ganas, mucha ilusión y mucho todo. Entonces ahora mismo estoy en un momento de mi vida un poco demasiado como alterada, como nerviosa, como un poco inquieta. Pero sí que es cierto que sé que tiene que llegar a un punto en el que yo pueda estar tranquilamente conmigo, porque también pienso que muchas veces las personas que a lo mejor, que no lo sé, que a lo mejor somos un poco nerviosas y tal, es porque nos cuesta como estar con nosotros, no es que nos cueste estar con nosotros, sino como hablarnos, ¿no? A nosotros es como... Ostras, esos pensamientos incómodos que a veces hablando contigo te surgen, ¿no? Es como esas pequeñas heridas que tenemos ahí, es como, ostras, pues no me apetece mucho como que tener que indagar en ellas. Ya te digo, o sea, yo sé que eso es súper bueno, que es muchísima introspección, soy muy consciente de ello, pero yo, por ejemplo, considero que puedo hacerlo desde otra manera diferente. Por ejemplo, para mí una manera de estar tranquila y calmada es leer. A mí me encanta leer. Pero, por ejemplo, yo eso de estar en silencio y tal, no sé, me cuesta. Yo creo que es porque cada persona tiene una manera o porque yo todavía no he encontrado mi manera. Pero bueno, no sé, supongo que esto también se entrena, ¿no? Como todo, o sea, igual que al principio no empiezas entrenando, yo qué sé, 3 horas hasta morirte, pues entiendo que el hecho de meditar también es entrenable. Sí, mira, el tema de lo de meditar, yo lo tengo apuntado por ahí, pero bueno, al final el tema de la meditación realmente es un tema bastante extenso, bastante complejo, con mucha práctica detrás. Yo, lo de quieto sin hacer nada va un poco más en el sentido de que han cambiado mucho los tiempos. Y esto yo lo hablo porque yo tengo muchos amigos que tienen más de 30 años, 35 años, y he tenido muchas conversaciones respecto a esto, y lo puedo ver reflejado en la conducta que hoy tenemos las personas generación Z. Para que nos entendamos todos, ¿vale? Va un poco en el sentido de que no sabemos aburrirnos. ¿Hace cuánto que no te aburres, Jessica? No sé, nunca me aburro. Exacto, porque realmente en el momento en el que nos sentimos aburridos, estamos con el móvil o cogemos algo que nos haga entretenernos, que no nos haga pensar. Y
yo personalmente, o sea, realmente o sea, donde mejor conectas las ideas, donde mejores respuestas encuentras a las cosas que nos pasan en el día a día, ese momento es donde estás evadido de distracciones. Tú mismo lo has dicho, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, cuando yo tengo que pensar ideas para vídeos o quiero pensar alguna respuesta a algún problema que me ha pasado, yo lo que hago es entrar, a mí me gusta siempre escribirlo como en un búnker, ¿no? O en un avión, en modo avión, ¿no? Tú cuando estás en un avión realmente no puedes coger el móvil, no tienes ningún tipo de distracción y muchas veces ahí vienen y surgen buenas ideas, ¿no? O, por ejemplo, aprovechas para leer o para pensar en tus cosas. Entonces, va un poco más en la idea de, ostras, si tú estás distraído, tú no estás pensando realmente lo que tienes que pensar. ¿Me explico? Sí. Más que la meditación, que eso es otro tema que trataremos más adelante y que creo que la meditación es súper interesante, pero creo que antes de la meditación pues va antes otras cosas. Esto es como, por ejemplo, el entrenamiento. Antes de poder hacer una dominada, si no sabes hacer una dominada, tendrás que aprender a hacer un remo, unas flexiones, un jalón al pecho, ¿no? Pues esto es un poquito igual. Entonces, creo que va un poquito por ahí a reducir, porque al final esas actitudes o esas cosas que, por ejemplo, ostras, vale, ahora me levanto, estoy trabajando con el ordenador, me levanto y voy a hacer esto, y cojo el móvil, y si no, pues llamo a esta persona, y si no, voy a aquel sitio, y si ahora estoy aquí, pues me voy de viaje allí, ahora vengo, y que todas esas actitudes que hemos tenido todos y que tenemos, al final nos están alejando de esos momentos en los que son totalmente llanos a nivel mental y a nivel emocional, que ahí es donde viene la capacidad de conectar ideas. Ahí es donde ahí es donde surgen cosas como, por ejemplo, un Apple. Ahí es donde surge un vídeo viral. Ahí es donde surge un próximo proyecto que te guste, con el que te sientas afín, ¿no? Entonces, no sé si esto resuena contigo. El silencio creo que sí, que suena contigo, porque quieto sin hacer nada también quiere decir buscar un sitio donde se dé el silencio y no solo las distracciones. O sea, a mí, por ejemplo, el silencio es algo que me encanta. Quiero decir, o sea, además, soy de una de las personas que a mí me encanta entrenar sin música. O sea, a mí me encanta entrenar con mis pensamientos. O sea, es como que no me hace falta música. Yo siempre he entrenado sin música. La gente me dice, qué rara eres. Pues a mí es algo que, por ejemplo, el silencio es algo que me encanta mucho, pero porque es como que puedo hablar conmigo, puedo tener un diálogo y tal, y eso me gusta mucho. Lo de estar quieta, sí que es verdad que me cuesta más. O sea, igual que te digo una cosa, te digo la otra. Pero es eso, el silencio es algo que para mí es súper importante, me encanta. O sea, es como algo vital para mí. Es como, en mi día a día tiene que haber un momento de silencio. ¿Alguna rutina que nos quieras compartir? ¿Algún momento? ¿Cómo lo haces? Ostras, pues por ejemplo, es que depende mucho del día. Pero por ejemplo, por las mañanas, si me voy a poner a hacer creatividad y tal, algo que me gusta mucho es sentarme con un papel y con un boli y en ese momento pues estar en silencio y pensar, a ver pues qué idea puedo tener, qué tal. O por ejemplo, me encanta antes de irme a dormir, por ejemplo, tener un rato como... No es lo típico de, por ejemplo, bueno, y en el móvil yo tengo configurado tal, que me avisa 30 minutos antes de irme a dormir, entonces yo lo que hago es 30 minutos antes de irme a dormir, les pongo el modo avión, y lo que me encanta es irme ya a la cama para que mi cuerpo vaya descansando, entonces estás en la cama así, pues pensando, ¿no? Como, no pensando, sino como intentando no pensar. Quiero decir, como desconectando la mente, y es como ese momento de silencio en el que, vale, pues agradeces todo lo que te ha pasado durante el día y finalmente, pues, la idea es dormir. Vale, perfecto, me encanta. Y ya para terminar, a mí me gustaría compartir con los chicos y chicas que nos estén escuchando que esos momentos sin interrupciones, sin distracciones, te voy a compartir yo personalmente cómo lo hago y te lo comparto a ti también, Jessica, por si resuena contigo. Mira, para evitar las distracciones y para evitar los ruidos, lo mejor es aislarte. Y aislarte es que tú tienes que crear ese contexto y tú tienes que crear esa situación, porque si no, no va a existir. Entonces, búscate una zona donde puedas pasear, donde puedas evadirte y donde puedas ir tú solo. Y no te lleves ningún tipo de distracción. No te lleves el móvil, no te lleves música, no te lleves nada. Vete tú totalmente solo y pasea. Y búscate una zona donde literalmente puedas estar 30-40 minutitos caminando hasta allí o 30-40 minutos de paseo y donde tú literalmente puedas hablar contigo mismo y donde puedas tú dejar fluir tus pensamientos. Una zona que yo, por ejemplo, yo lo suelo hacer mucho. Cada vez que me pasa algo o salgo a pasear, siempre voy a una zona en la que busco ese silencio y busco esa tranquilidad y busco literalmente no hacer nada.
simplemente por demostrarme que soy capaz de no hacer nada. Que eso es otra cosa. Háztelo como una demostración de que eres capaz. Me gusta aprovechar estos días aquí en Galicia, que tenéis una zona muy bonita. Para ver, saliendo a pasear aquí al lado de la playa con unas vistas increíbles, pues es más bonito que salir entre Barcelona viendo edificios, también es cierto, ¿eh? Pero estos días lo voy a poner en práctica. Muy bien, Jessica. Oye, Jessica, muchísimas gracias aquí por estar con nosotros en el segundo episodio. No hemos dicho hashtag. El otro era... ¡Ey! No has dicho yes en inglés. All right, you have to speak in English, please. No, porque la gente lo ha puesto en los comentarios. Jessica, para toda la gente que ha llegado hasta el final del podcast. Es que no te he preparado. Qué vergüenza, Dios mío. Jessica, yes en inglés. Esto lo vamos a cortar, ¿no? Yes en inglés, por favor, Lalo. A ver, tenemos detrás a Lalo, que es profesor de inglés. Es americano, todo hay que decirlo. Lalo, por favor, dinos algo en español que tenga que decir Jessica, que no sea ni muy difícil ni muy fácil, que le exija según este año me he propuesto aprender inglés, por favor, piedad. Con que diga muchas gracias a todos por haber visto el podcast. Ojalá, Dios mío. En inglés. ¡Ey! Me gusta. Muy bien, Lalo. Thank you everyone for watching the podcast. Oh, man, that's it, yes. Jessica, por favor. A ver, ¿me lo vuelves a repetir? Thank you everyone. ¿Por qué era? For watching the podcast. For watching the podcast. Ahora todo seguido tú sola, Jessica, por favor, venga, va. Thank you very much. Es que si se está riendo a mí me cortáis, ¿no? He de deciros que os lo prometo que Jessica está en un compromiso real de aprender y mejorar su inglés. Me pasa que le da vergüenza. De hecho, se va a un viaje por ahí totalmente sola donde va a tener que hablar solamente en inglés. Sí. Jessica, nuevamente muchísimas gracias por estar ahí. Lalo, muchísimas gracias por hacer posible este podcast que está ahí detrás nuestra, echándonos una mano con los micros, con el sonido, con la cámara, con las luces y en definitiva con todo. Y muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando, porque sin ti esto no podría ser posible. Así lo siento, lo digo de corazón, os lo prometo para todos los oyentes. Jessica, un saludo y nos vemos en la próxima. Gracias por Gracias a todos, a los que están detrás de la cámara. Chao, chao.